Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos dulces, muy especialmente para los niños de la casa, para nosotros adultos también. Lo vamos a hacer de sandía. Normalmente nosotros no comemos la parte roja de la sandía y la parte blanca la botamos. Pues de esta parte blanca vamos a hacer los dulces. Estos dulces son originarios del Medio Oriente, pero aquí en Estados Unidos lo consumimos. ¿Por qué? Porque aquí hay negocios de todo el mundo. Los ingredientes que voy a necesitar son, por supuesto, sandía. La voy a pelar, voy a partir en pedazos la parte roja y la parte blanca. Después la voy a picar en pedacitos. Necesito aproximadamente 1 libra de esta parte blanca. También voy a necesitar 1 taza de azúcar blanca, 1 taza de agua, 2 cucharadas de jugo de limón y los colores de su preferencia. En este caso yo tengo amarillo, rojo y verde. Lo primero que voy a hacer es partir la sandía. Trato de quitarle toda la parte roja, que es la que normalmente nos comemos. Aquí tengo ya la fruta, lo tapo y va para la refrigeradora. Ahora le vamos a quitar toda la parte rosada a la sandía, porque nos interesa solo la parte blanca. Si le queda algún poquito, entonces lo raspa para que le quede solo lo blanco. Ahora le vamos a quitar la parte verde, la cáscara en sí. Ahora lo partimos aproximadamente como de 1 centímetro o 1,5 centímetros, unos cubitos. Esta parte blanca de la sandía tiene muchos nutrientes, así que no hay que desperdiciarlos. Y lo mismo voy a hacer con el resto. Aquí tengo la cáscara de la sandía picadita. Ahora le voy a poner en agua a cocinar, que el agua cubra toda nuestra sandía. ¿Ven? Lo voy a poner a cocinar a temperatura alta por 15 minutos. Después de que comience a hervir. Ya está comenzando a hervir, entonces lo voy a dejar 15 minutos hirviendo a fuego alto. Pasaron los 15 minutos, apagamos la estufa y vamos a drenar toda esta agua. Lo voy a dejar aquí 15 minutos para que se me escurra bien la sandía. Bueno, aquí tengo mi sandía un poco escurrida. Ahora le agrego el agua. Le agrego el azúcar. Y lo llevamos al fuego a temperatura alta hasta que esté hirviendo. Ya está comenzando a hervir y el azúcar ya está bien diluida. Ahora le agrego el jugo de limón y lo voy a dejar cocinando hasta que se haya evaporado toda el agua. En realidad no sé cuánto tiempo se llevó, pero puede ver que ya el agua pues desapareció, se evaporó. Entonces apagamos la estufa y ahora vamos a preparar los colores. Aquí tenemos el color verde, el color rojo y el color amarillo. Ahora vamos a agregar a partes iguales nuestra sandía. Ahora lo vamos a mezclar. Este es el amarillo. Aquí tengo el rojo.
Y aquí tengo el color verde. Ahora lo vamos a poner a secar. Como mínimo 3 horas. Si en menos de 3 horas se le han secado, pues no hay ningún problema. Ahora vamos a agregar el color rojo aquí. Ahora le agregamos el color amarillo. Parecen mosaicos de Gaudí. Aquí están mis bellos mosaicos. Nos vemos en 3 horas porque quiero que se me sequen bien. Ok, my friends. Llegó la hora de mezclar estos colores. Ahora lo vamos a pasar a este plato. Así medio fancy mi platillo. Miren, aquí están los dulces de sandía. Mire qué bonito. Delicioso. Mis amigos, miren cómo lo podemos comer también. Con una bola de ice cream. Le he hecho estos dulces. Y queda pero súper delicioso. ¡Oh! La textura, súper rico. No hay palabras para expresarlo. Manos a la obra, fácil, barato. Reciclamos antes de tirar la basura. Y a disfrutarlo. Nos vemos en el próximo video. Bye, suerte.